Gracias, hermano Jesús, por su oración. Gracias, hermano Cristian, por su oración. Realmente, amada iglesia de nuestro Dios, pasa a vosotros, hermanos. Ahora, mis hermanos, pueden sentarse, hermanos, por favor. Invitamos a mis hermanas que están en el palco, en la zona VIP. Por favor, puedan bajar mis hermanas, ya empezó el culto a nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Y vamos, hermanos, a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta hermosa tarde. Y les recuerdo, hermanos, para aquellos hermanos que no han estudiado todavía, Pentecostés, vamos a hacer examen, hermanos, de los 22 puntos de fe, hermanos, que hemos estado estudiando a lo largo de todos estos días. Aquellos que han venido, hermanos, los viernes tienen ventaja, hermanos, ¿verdad? Porque muchos de estos puntos de fe los hemos dado los días viernes, hermanos. Y lo hemos dado, hermanos, con la intención, hermanos, de darnos cuenta, hermanos, que nos demos cuenta lo importante, hermanos, de guardar el día del Señor como Dios, hermanos, lo ha mandado, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermanos, que se guarda el día de reposo? De tarde, ¿qué, hermanos? A tarde. Entonces, con esa ventaja, mis amados hermanos, muchos hermanos vendrán adelantados, hermanos, porque en esta tarde vamos a hacer el punto de fe número 22 y decíamos, hermano, ¿cuál va a ser la dinámica, hermano, para el examen de los puntos de fe en la fiesta del Pentecostés? Muy sencillo, hermanos. En una urna voy a tener todos sus nombres, de todos. En otra urna, hermanos, las preguntas revueltas de los 22 puntos de fe. Sacaremos un nombre, sacaremos una pregunta, hermanos. ¿A quién le tocará? No sabemos. ¿Qué pregunta de qué punto de fe? Tampoco sabremos. Se les sabrá, hermanos, de hacer durante la fiesta. Y, hermanos, si el afortunado, hermanos, bendecido que le toque que su nombre, hermanos, haya elegido, respondamos la pregunta, hermanos, que yo estoy seguro, hermanos, que no importa el punto de fe que nos toque, daremos la respuesta correcta, ¿sí o no, hermanos? Exactamente. Vamos a verlo, mis amados hermanos. Nos vamos a grabar, hermano, vamos a grabarlo, hermanos, para ver cómo nos va, hermanos, en esta fiesta. ¿Por qué, hermanos? Porque la intención, hermanos, de dar los 22 puntos de fe, así como cada tema que damos, hermanos, no es para pasar el tiempo, hermanos, o para entretenernos. Es para que aprendamos, hermanos, adquiramos el conocimiento, sepamos por qué estamos aquí, hermanos, y podamos compartirlo con aquellas personas, hermanos, que desconocen lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Bien, pasamos, hermanos, al punto de fe número 22, hermanos. Muchos dirán, ya vamos en el 22, hermano. Pues, ¿en cuál te quedaste, hermano, verdad? Ya la última, hermanos, que lo vimos por acá, hermanos, ya vamos en el 22, hermanos. Por eso decía yo, el examen va a ser de 22 puntos de fe. Y esto nos pasa, hermanos, como en la escuela a nuestros hijos, ¿sí, hermanos? El muchacho que va estudiando, que va haciendo sus trabajos, que va haciendo sus tareas, que estudia, hermanos, llegando a casa, se pone atención en la escuela, ¿cómo le va, hermanos, al final, hermanos, de las calificaciones? Bien. Pero ¿qué pasa, hermanos, con el muchacho que se va de pinta, que se salta clases, que no hace sus tareas, hermanos, que llega tarde y que quiere, hermanos, que por ósmosis el domingo en la noche todo lo que estudie le entre lo de los 3 meses y que la mañana de lunes saque 10 en el examen? ¿Cómo le va, hermanos? Así es como nos va a ir a uno, ¿verdad? A los aplicados nos va a ir bien, mis amados hermanos, a los que hicimos la tarea y a los que no, mis amados hermanos, ya te veré como tu hijo, ¿sí, hermano? Todo estresado y rogándole a Dios que no salga tu nombre, ¿sí, hermanos? Pero esperemos, hermanos, que la hermanos hemos hecho la tarea. Todavía tienen, mis amados hermanos, bendito Dios, tienen llegando hoy, tenemos el domingo, ¿no, hermanos? El día lunes y el día martes, para hacer, hermanos, un repaso de estos, hermanos, 22 puntos de fe. El siguiente punto, hermano, de fe, hermano, nuestro hermano que está exento de todo esto por su colaboración, nos dice, bueno, ¿cómo dice el punto de fe 22? La oración por los eternos. Creemos que la Biblia recomienda la oración para la salud de los eternos, tanto individual como colectivamente, que también se debe de llamar a los ancianos de la iglesia para que oren y unjan con aceite a los enfermos y que Dios escuche la oración llena de fe. Amén, hermanito. Gracias, que Dios lo bendiga. Anoche, ¿qué punto de fe veíamos, hermanos? La oración, decimos, la oración, hermanos, en general, vimos, hermanos, cómo es una oración, la estructura de una oración, mis amados hermanos, la eficacia de la misma. Yo les comentaba, hermanos, anoche, la oración, hermanos, es tan extensa que está dividido, hermanos, en 2 partes. Y este punto de fe que los hermanos acaban de compartir, hermanos, es la oración específicamente, hermanos, por los enfermos. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que a veces nos pasa, hermanos, que necesitamos confiar mucho, hermanos, en la oración y, hermanos, y también en la unción, que es, hermanos, lo que Dios nos ha dado.
A mí me pasaba, hermanos, mucho que de repente no nos damos cuenta del poder de la oración, que de repente, hermanos, llegaba a algunos lugares, hermanos, cuando yo era, no, hermanos, ayuda, era laico, hermanos, y había hermanos que decían, ¿qué jerarquía tiene, hermano? No, pues soy ayuda, soy laico. Ah, gracias. Es que estamos esperando que llegue un ministro para que nos ocasione, hermanos. Y vamos a entender, hermanos, que toda oración, ¿qué, hermanos? Es válida delante, hermanos, de nuestro Dios. Y toda oración, hermanos, haciéndolo como debe de ser, es eficaz, hermanos. Y no necesitamos, hermanos, necesariamente, hermanos, que un ministro, hermanos, nos unja, hermanos, porque las oraciones, Dios las escucha, hermanos, si las hacemos, hermanos, como Dios lo ordena. Dice, hermanos, Génesis, capítulo número 3. Y van a decir, ¿qué tiene que ver Génesis, capítulo 3 con todo esto? Ahorita vamos a ver, hermanos, qué tiene que ver. Dice Génesis, capítulo 3, para que lo podamos entender, hermanos, cuál es la condición del ser humano. Dice, hermanos, Génesis capítulo número 3, bien, hermanos, el pecado, hermanos, del hombre, y dice versículo número, hermanos, 18. Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo en el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Dice versículo, hermanos, número 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto del Edén, que para que labrase la tierra de cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Y entonces, hermanos, entendemos que, hermanos, cuando Dios, hermanos, crea a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza, hermanos, cuando ellos son creados, mis amados, con la cualidad de que, hermanos, ellos no iban a morir. Y por esto, hermanos, nuestro Dios es que el hombre viviera, ¿qué, hermanos? Para siempre. Por lo tanto, hermanos, entendemos que a consecuencia de que el hombre iba a vivir para siempre, pregunto, ¿creen ustedes, hermanos, que antes del pecado habría enfermedades? No, hermanos, no existía, hermanos, la enfermedad, hermanos. El hombre, hermanos, no se enfermaba. ¿Por qué, hermanos? Porque había sido diseñado, hermanos, para vivir, hermanos, por toda una eternidad. ¿Cuál fue el problema, hermanos? Cuando el hombre comete pecado, en automático Dios le dice, mi plan era para que vivieras para siempre. Pero como cometiste pecado, ahora vas a tornar, ¿qué, hermanos? Al polvo del cual fuiste tomado, es decir, vas a morir. Y antes de morir, la vas a pasar, ¿qué, hermanos? Mal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se va a desgastar, porque tu cuerpo va a envejecer y obviamente tu cuerpo, ¿qué, hermanos? Se va a enfermar. ¿A consecuencia de qué? ¿De Dios? No, de la maldad, ¿qué, hermanos? Del hombre, hermanos. Es lo que, hermanos, el hombre se gana. Y por eso dice Dios, y para que el hombre, hermanos, no regrese al huerto y coma del árbol y viva para siempre, voy a impedir que él regrese. Y a partir de ese momento, el reloj cronológico del ser humano se echó a andar, hermanos. Y el hombre fue sujeto, hermanos, al tiempo. Y el hombre, hermanos, se ve sujeto, hermanos, a finalmente, hermanos, perder la vida, hermanos, por causa del pecado. Dice Santiago, capítulo número 4. Santiago, hermanos, capítulo número 4. Nosotros, hermanos, como seres humanos, ¿estamos exentos, hermanos, de enfermarnos? No. Ay, el que dijo que sí tiene mucha fe. Mis amados hermanos, no, hermanos, claro que no estamos exentos, hermanos, porque aunque seamos personas, hermanos, que tratamos todos los días de engrandecer nuestra parte espiritual, tenemos una parte que, hermanos, física, carnal, ¿no, hermanos? De un cuerpo, hermanos, corruptible que se desgasta y que está sujeto, hermanos, precisamente, hermanos, a estas cosas. Son dos cosas, hermanos, distintas. Dice Santiago, capítulo número 4, versículo número 13. He ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida, hermanos? Como un vapor, ¿qué? Por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y entonces, hermanos, Santiago dice, la vida del hombre, hermanos, comparada con la eternidad de Dios, es un suspiro, ¿no, hermanos? Hoy estamos aquí, hermanos, mañana no. ¿Cuánto tiempo, hermanos, vamos a estar en esta tierra?
Y es la parte bonita, ¿no, hermanos? No lo sabemos. Levante la mano a quien le gustaría saber cuándo va a morir. No nos gustaría, hermanos. Porque si supiéramos, no viviríamos, hermanos. No viviríamos solamente pensando que, hermanos, que va a llegar el día. Entonces, mis amados hermanos, Dios dice, mejor que sea sorpresa o no. Dice Dios, que sea sorpresa, tú vive tu vida, haz lo que sea correcto, que llegado el momento, hermanos, dice la Escritura, que Dios ha puesto término a la vida del hombre, del cual, que hermanos, no vamos a pasar. Hay un término, hermanos, que Dios ha puesto. Y no tiene que ver, hermanos, con nuestra condición física, hermanos. No tiene, hermanos, que ver, hermanos, con nuestra edad, ¿sí, hermanos? Porque a cualquier hora, no, hermanos, en cualquier momento, Dios, hermanos, nos puede llamar al polvo de la tierra. Y hace unos años lo vimos, ¿no, hermanos? Que no importaba, hermanos, la edad, hermanos, al que le tocó, hermanos. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha, hermanos, determinado. Dice el Salmo número 90, hermanos. Salmo número 90. Versículo 9 y 10, por favor, hermanos, ¿quién me apoya? Salmo 90, 9 y 10. En el que me apoye lo consideraré para el cuestionario. Porque todos nuestros días desfilan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todos fortaleces molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén, hermano, ¿qué hora? Nada más dije que lo iba a considerar y se escucharon como 500 Biblias, ¿verdad, hermanos? Mis amados hermanos, ¿qué dice aquí, hermanos? El salmista, hermanos, ¿cómo es la vida del hombre? Dice, hermanos, que la vida del hombre se va, ¿qué, hermanos? Acortando. Y estamos de acuerdo, ¿verdad, hermano? Porque en la época antigua, ¿cuánto vivían las personas? ¿Cuánto vivió Matusalén, hermanos? O sea, yo tengo, hermanos, 46, voy para 47. Soy un niño a comparación de Matusalén. Yo por eso digo, cuando digo, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? Cada día más joven. Porque me acuerdo de Matusalén y digo, no, todavía me falta, ¿no, hermanos? Antes, mis amados hermanos, la vida era así. Hermanos, vivían, hermanos, muchísimos años. Pero, hermanos, por la maldad, hermanos, del hombre, hermanos, fue acortando poco a poco, ¿qué, hermanos? Sus días. Hoy en día, mis amados hermanos, una rodilla, hermanos, me duele y la otra también, hermanos. O sea, y así nos pasa, ¿no? De verdad, hermanos. Yo cuando decía que escuchaba, cuando era niño, los abuelos decían, tápate, no, ponte chamarra. ¿Te acuerdas cuando decía, hermanos? No te mojes. ¿Y qué decía uno cuando tenía 20 años? Ah, abuelo. Mi amado hermano, jóvenes, créanlo, tápense. ¿Sí o no, hermanos? Porque ahorita ya nos da la calambrina, ¿sí o no? Nos da la garrotera y la chiripiorca, hermanos. No, porque ya uno se da cuenta, hermanos, que tenían razón. Porque, hermanos, el tiempo pasa y dice que, hermanos, el hombre dice que 70 años. Lo más robusto, los más fuertes, ¿cuánto, hermanos? 80. Y dice Salomón, ¿y ya con qué, hermanos? Con trabajos, hermanos, y con dolencias. Claro, hay personas que han vivido, ¿qué, hermanos? Más de 100 años. Pero mis amados hermanos, ¿ya en qué condiciones nos encontramos, hermanos? Mis amados hermanos, si no nos duele, ¿qué, hermanos? Una cosa nos duele otra. ¿Qué, hermano, qué tiene? Es que es el titipuchal de años que tengo, ¿no, hermano? Y ya me está afectando, hermanos. Cuando uno va al médico después de cierta edad, jóvenes, escuchen para que se cuide, jóvenes. Después de cierta, cuando tú vas, hermanos, al médico, te pasa como cuando vas al mecánico, ¿sí o no, hermanos? Vas por cambio de aceite, hermano, y te hacen ajuste de motor. Porque, hermanos, así estamos, hermano. ¿Por qué? Porque nos vamos enfermando, porque no nos cuidamos, por la mala alimentación, por los malos hábitos, por los corajes, por las malas emociones. ¿Cierto, no, hermanos? Y todo eso nos va enfermando. Y entonces, hermanos, Salomón dice, la conocemos del hombre, hermanos, es que entre más años tenga, su condición va a ser más deficiente, ¿no, hermanos? Y las enfermedades más cercanas, más constantes, ¿no, hermanos? Lamentablemente, hermanos, esta es nuestra condición, porque nuestra vida, hermanos, ya cada día, hermanos, es más corta, aunque la ciencia, hermanos, ha avanzado. Así como la ciencia ha avanzado para extender la vida del hombre, hermanos, la misma ciencia en otros ramos ha provocado, ¿qué, hermanos? Que la vida del hombre se acorta, hermanos. ¿Por qué? Por lo que comemos, hermanos, por todo lo procesado, químico, hermanos, etcétera. Bueno, hermanos, aunque la medicina avanza, pero lo que comemos, ¿qué, hermanos? Nos mata, hermanos, y al final de cuentas pasa lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice primera carta a los Corintios. Bueno, primero, hermanos, vamos a ver Job capítulo 14, hermanos. Job 14. Versículo 1, por favor.
14:1, por favor, sí. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa, Job 14:1. Job 14:1, hermanos. el hombre nacido de mujer, corto de ideas y harto de sabores. Amén, güey. Te agradezco, Dios le bendiga. Gracias, hermano Tommy Edgar, también. Dice, hermanos, que el hombre nació de mujer, es decir, la humanidad completa. ¿Cómo es su vida, hermanos? Corta. Y a eso súmele, ¿qué, hermanos? Harto de qué, hermanos? De sinsabores. ¿Y a qué se refiere, mis amados hermanos? A todo tipo de problemas, hermanos, que tenemos. Pero si ahorita, hermanos, el tema es sobre la oración de los enfermos, esos sinsabores, ¿qué son, hermanos? Las enfermedades. Hace rato platicamos, hemos hablado de la comida, se acordará, hermano Cristian, ¿verdad? Que mis amados hermanos, la enfermedad, hermanos, ¿por qué causas viene? Puede, hermanos, ser por causas, hermanos, diversas. Una, mis amados hermanos, puede ser por, hermanos, cuestiones genéticas, ¿no, hermanos? Hay enfermedades que son de tipo, ¿qué, hermanos? Hereditarias. En la familia, hermanos, hay una enfermedad, hermanos, que vienen ya en los genes, que, hermanos, por generación la van repitiendo. O que, hermanos, genéticamente son propensos, hermanos, a desarrollar ciertas enfermedades. ¿Qué dicen los doctores? Si en su familia hay antecedentes de problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, cuídese porque usted tiene más alto que, hermanos, riesgo de poderlas desarrollar. En el caso, hermanos, de los latinos, lamentablemente, hermanos, somos propensos a sufrir enfermedades que, hermanos, como por ejemplo, hermanos, los de la raza aria, ¿no, hermanos? Dependemos de la raza, hermanos, son enfermedades que podemos desarrollar. Los latinos somos más enfermizos. ¿Y por qué lo somos, hermanos? ¿Saben por qué? No, investiguen. Y entonces, mis amados hermanos, hay una razón, mis amados hermanos, por qué los latinos somos más próximos a desarrollar estas enfermedades, hermanos, tiene que ver también con la cuestión genética, hermanos. Pero bueno, el punto es, hermanos, que nos vamos enfermando. Por eso aquí, hermanos, estamos hartos, hermanos, y hermanos, porque nos vamos enfermando día con día, lo querramos, hermanos, o no. Yo te decía, hay muchas razones. Depende de quién dice, hermano, si alguien se enferma, lo mencionaba mi hermano, ¿verdad? Si alguien se enferma, antes nos decían, yo como cuando llegué a la iglesia, antes nos decían, hermano, ¿qué pasó? Estoy enfermo. Hermano, considere sus caminos. Algo anda haciendo mal, ¿no? Anda pecando delante de Dios. Doble su rodilla, porque Dios lo está llamando la atención. Entonces, hermano, antes estaba directamente, hermano, relacionada enfermedad con pecado, hermanos. Y me acuerdo que un hermano se paró una vez y dijo, hermano, si esto fuera así, todos estaríamos internados en terapia intensiva. Sí, ¿no? Si fuera por el pecado, otros estarían bajo tierra, ¿no, hermanos? O sea, no podemos decir, hermanos, que tiene que ver con el pecado necesariamente, hermanos. Ahora, ¿puede haber enfermedades que sí sean, hermanos, por nuestro comportamiento? Sí. Pero es solamente que, hermanos, algunas, no es que, hermanos, general. Otra causa, hermanos, por la cual vienen las enfermedades, hermanos, decíamos, porque nosotros mismos a veces, ¿qué, hermanos? Las generamos. Porque no cuidamos, ¿qué, hermanos? Nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué viene como consecuencia, hermanos? La enfermedad. Y tenemos que cuidarnos. Hermano, ¿qué cree, hermano? Me dio pulmonía. Creo que Dios me está probando. No, hermano. Fue porque se lo que estaba el pleno aguacero con el granizo, no se puso chamarra, se fue a comprar a la tienda y pues tiene pulmonía, hermano. No culpe ni a Dios ni al diablo. Es que no se pone chamarra, hermano, también. ¿Sí, hermano? O sea, también, mis hermanos, hagamos responsables de que muchas enfermedades, mis hermanos, también no somos responsables de ellas, hermanos. Exacto. Y otra, mis hermanos, porque, hermanos, cuando, hermanos, el cuerpo, hermanos, cuando vamos creciendo, las defensas bajan, ¿o no, hermanos? Y el cuerpo es más vulnerable, mis hermanos, y podemos recibirnos una enfermedad para alguien como de la edad de alguien joven, como la mía, hermanos. No es lo mismo que para alguien grande, ¿o sí, hermanos? O sea, varía, hermanos, del estado de las personas. Dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo número 15. No entendí la sonrisa, hermanos. Estaba hablando en serio, hermanos. Se ve la carta a los Corintios, capítulo 15. Yo sí me siento joven, hermanos. Dice los Corintios, gracias, me voy a cortar un cafecito más con todo gusto. Corintios capítulo número 15, hermanos, versículo número 53, dice la palabra de nuestros hermanos así: porque es menester que esto corruptible sea vestido, ¿qué, hermanos?
y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice aquí, hermanos? Porque el cuerpo que tenemos es corruptible. ¿Qué quiere decir corruptible? Se deteriora, hermanos. ¿O no? Se enferma y se envejece. Es corruptible, hermanos, se corrompe, hermanos. Por muchos factores, ya lo dijimos, hermanos. Y por consecuencia de que es corruptible, es un cuerpo, ¿qué, hermanos? Mortal. ¿Qué le dijo, hermanos, Dios a Adán? Tenemos que, ¿qué, hermanos? Morir y bajar al polvo de la tierra, hermanos, donde fuimos tomados, hermanos. Entonces, hermanos, tomando estas cosas, hermanos, en cuenta, debemos entender, mis amados hermanos, que todos estamos sujetos a esto. Creyentes o no creyentes en Dios, todos, ¿qué, hermanos? Enfermamos. Y esto, hermanos, quiero, hermanos, comentar, hermanos, porque de repente, a veces, hermanos, tenemos una fe malentendida. Y nos pasó, hermanos, en la pandemia. Había hermanos que decían, hermano, ¿por qué cierran las casas de oración? ¿Por qué? Y había unos que, hermanos, tan groseros que decían, ¿por qué se ponen bozal? La ignorancia, hermanos. Abran las casas de oración, ábranlas. ¿Dónde está la fe? Y yo decía, qué curioso, que la fe te hace inmune al COVID, pero no a la diabetes, no a la hipertensión, no al cáncer, ¿me explico? O sea, eso, hermano, yo le decía, hermano, me imagino que usted jamás ha sido el médico. Me imagino que usted jamás ha ido a una farmacia, porque la fe que tiene lo hace inmortal. ¿Sí me explico, hermanos? Y a veces, hermanos, malentendemos, hermanos, y caemos en una ignorancia, hermanos, y en un fanatismo, hermanos. Sí tenemos fe, claro que tenemos fe, pero tenemos un cuerpo, ¿qué, hermanos? Corruptible. Tenemos un cuerpo, hermanos, que se enferma. ¿Eso no la fe lo puede evitar, hermanos? No, hermanos, el cuerpo se enferma. Y ese, hermanos, parte, hermanos, del autor. Ahorita vamos a ver, mis amados hermanos, que siervos de nuestro Dios también enfermaron, hermanos. Y fueron, hermanos, grandes hombres de nuestro Dios, grandes hombres de fe, con buenas obras, hermanos. Y eso, hermanos, nos impidió, hermanos, que enfermaran. Porque Jesucristo decía, tenemos, hermanos, un cuerpo mortal que se va a envejecer, hermanos. Y, hermanos, y esto es algo natural. Por eso Pablo dice, es un cuerpo que va a ser corruptible. ¿En qué concepto tenemos al apóstol Pablo, hermanos? ¿Un buen hombre o mal hombre? ¿Justo? ¿Un hombre de fe? ¿Y qué creen? Que se enfermaba. Sí. Pablo, hermano, un gran siervo de Dios. Era un excelente siervo de Dios, hermanos. Y si fuera, hermanos, la fe, como muchos hermanos la han pensado, de que nos hace inmortales, hermanos, entonces, hermanos, Pablo era un pecador. Porque Pablo dice, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, hermanos, el mismo Pablo da testimonio, hermanos, de su condición física, y él dice, hermanos, de la siguiente manera. Y esto, hermanos, también lo digo, mis hermanos, para aquellos que piensan que te enfermas por pecador. Ya dijimos, Pablo no era pecador, hermanos, no. Él mismo lo dice, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, ¿qué, hermanos? Ah, caray, nadie más me respondió, hermanos. ¿No saben ese texto? No, gracias, hermano, pero el resto nos quedamos así como de, terminamos de contar el texto, hermano. Sí, dice, hermanos, Pablo, hermanos, cuando Pablo se describe, y dice Pablo, antes de conocer yo a Cristo, era un fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley, yo era irreprensible. ¿Qué significa irreprensible, hermanos? Que lo guardaba al 100. No podían reprenderle, ¿qué, hermanos? En nada, porque él era celoso de la ley. Llega Cristo, hermanos, y la perfección en Pablo, hermanos. Y estando Pablo, hermanos, en esa condición, Pablo dice, hermanos, capítulo 11, versículo, ¿cuál les dije, hermanos? 29. Segunda carta a los Corintios 11, 29. Dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Qué quiere decir, hermanos, Pablo? Él también se enfermaba, hermanos. Claro que se enfermaba, ¿no, hermanos? Pues imagínate él predicando por todos lados, seguramente, hermanos, le dieron muchas enfermedades. En el evangelio, hermanos, en la carne, donde él andaba, hermanos, seguramente, hermanos, se contagió, hermanos, de muchas cosas. Y Pablo, hermanos, tuvo que guardar muchos días reposos. Seguramente, hermanos, tomó remedios, ¿no, hermanos? De lo que había en su época, hermanos. Lo hacía, hermanos, Pablo, ¿por qué? Porque era un ser humano, hermanos, de carne y hueso. Y requería, hermanos, también de estas cosas. Indudablemente. ¿Cuál era la primera medicina del apóstol Pablo cuando él enfermaba? La oración. Entonces Pablo dice, sí, yo me enfermo. ¿Y qué hago cuando me enfermo? ¿Qué hacía Pablo cuando se enfermaba?
Oraba. Oraba a Dios. ¿Pura oración? ¿O también iba al doctor, hermanos? Pues también, ¿no, hermanos? Yo me imagino que en la época, la medicina, hermanos, que había en tiempo del apóstol Pablo, hermanos, no iba a similares, o sea, porque no había, hermanos, en el centro de salud. Pero, hermanos, él iba, hermanos, a lo que había. Y Pablo, hermanos, primero se ponía en las manos de Dios. Pablo, hermanos, hacía oración. Y después se tomaba el remedio, ¿no, hermanos? Para poderse, hermanos, aliviar sin ningún problema, hermanos. Dice en la carta a Timoteo, capítulo número 5. De hecho, hermanos, este tema también nos sirve, hermanos, cuando hablamos acerca del don de sanidad, ¿no, hermanos? Porque hoy en día, hermanos, muchos grupos religiosos hablan de que tienen el don de sanidad, ¿no? ¿Sí lo han visto, no, hermanos? Que de repente dicen, yo reprendo la enfermedad. Y no, a mí me encantó, hermanos, me encantó porque, lo digo con todo respeto para las personas que son engañadas, no para los que engañan, a los rapazos, mis amados hermanos, no. Había, hermanos, un hombre, hermanos, muy famoso, de esos que hace sus campañas, iglesia de 5,000 personas en Estados Unidos, y decía, yo reprendo, yo declaro, y la gente, como loca gritándole, hermanos. Y cuando, hermanos, llegó la enfermedad, hermanos, del COVID, ese hombre dijo, yo en el nombre de Jesús, y hasta por un helicóptero, no recuerdo en qué país, yo reprendo al COVID y declaro que el COVID en ese país no va a hacer nada. Y cuando vino, mis amados hermanos, el COVID, desapareció el hombre. Se fue a encerrar, hermanos. Y dije yo, ¿y la reprensión? Y es lo que dice la gente, son muy crueles porque sus campañas de sanidad, o no, campañas de sanidad, así donde se junta la ofrenda, hermanos, ahí están. Pero ellos nunca los ves en un hospital. ¿Por qué crees que a esos sanadores no los ves en hospitales? Porque son charlatanes, hermanos de la fe. Son mercaderes, hermanos de la fe. Si tuvieran, mis hermanos, ese poder, ellos, de poder, hermanos, sanar, ¿dónde tendrían que estar, hermanos? En los hospitales. Si tú lo tuvieras, ¿no irías a hospitales a sanar? Son, hermanos, pero lo hacen en campañas donde va gente pagada, ¿no, hermanos? Y hacen todo el show y se llenan las charolas, hermanos. Entonces, vamos a mis hermanos, eso de la sanidad, hermanos, tuvo su tiempo. ¿Cómo sabemos, hermanos, que tuvo su tiempo, hermanos? Porque Pablo, ¿qué hacía, hermanos? Se enfermaba. Si estuviera, hermanos, en ese tiempo del apóstol Pablo, hermanos, ya todavía hay don de sanidad, ¿qué hubiera hecho el apóstol Pablo, hermanos? Voy a visitar al hermano Raúl Ortiz, que tiene don de sanidad, ¿verdad? Para que me sane y ya me quedo bien y no me ando enfermando. Vean lo que le recomienda, hermanos, Pablo a Timoteo. Un remedio, hermanos, casero. Ojo, es a Timoteo, ¿eh? Porque luego hay hermanos que dicen, hermano, pues se lo recomendó Pablo a Timoteo. No, ve con un autor y que te recomiende, hermanos. Porque sí, luego agarramos la escritura, hermanos, y la agarramos mal, hermanos. Y la agarra Timoteo, capítulo número 5, versículo número 23. Dice, hermanos, versículo 23, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa, ¿qué, hermanos? De un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas, ¿qué, hermanos? Enfermedades. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol, hermanos, habla de que, hermanos, Timoteo, hermanos, también, hermanos, llegaba a enfermarse. ¿Y qué hace Timoteo, hermanos? Tomaba remedios. Ay, hermanos, ya me dio un tip. Me siento como mal. Ahorita llegando a la casa, no, hermano, tranquilo. Bendito Dios, ya hay médicos, ya hay farmacias. Ve al doctor y que te dé el medicamento. Y no te voy a, hermano, es que, hermano, yo estoy ocupando el método Timoteo. No, hermano, no es así, hermanos. Eso, hermanos, fue en su momento. Cuidado, hermanos, con estas partes, hermanos, ¿verdad? Y mis amados hermanos, pero lo hacía, hermanos. Porque, mis amados hermanos, la medicina va peleada, hermanos, con la fe o va de la mano. Van de la mano, hermanos. ¿Quién puso a los médicos? ¿Quién les dio la sabiduría, hermanos? Dios. Exactamente, hermanos. Bien, ahora, llegamos hasta este punto, hermanos. El hombre se enferma, el hombre, hermanos, tiene muchos problemas en toda su vida. Ya vimos que, hermanos, que el ser hijo de Dios no te exenta, hermanos, de poderte enfermar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién sabe, hermano? Jeremías 33:3, por favor. Lo leíamos, bueno, lo citábamos anoche, hermanos. Jeremías 33:3.
¿Sí, hermanita? Exactamente. Dice aquí, ¿cómo? Clama a mí. Lo voy a leer, mis amados hermanos, porque yo sé que estaban peleándose hermanos por leerlo y no quiero que acabemos mal por un tema. Mis amados hermanos, dice, clama a mí, dice Dios, y yo, ¿qué, hermanos? Yo te responderé. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué decimos? Si llega la enfermedad a casa, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué dice aquí, hermanos? Clamar a Dios. No solamente, mis amados hermanos, pues decimos, la iglesia, hermanos, no hace rezos, no repite palabras, no dice, hermanos, cosas sin sentido. Mis amados hermanos, la oración no es algo, hermanos, que se diga de aquí hacia afuera, es algo, hermanos, que proviene dentro de nuestro corazón. Y tenemos, hermanos, que con nuestro corazón, hermanos, postrarnos, hermanos, delante de Dios y hacer, hermanos, la súplica de lo que requerimos. Y lo decíamos anoche, hermanos, cada cuándo, hermanos, o qué manera hay que hacerlo. Y citábamos, hermano, exacto, tarde, mañana ahí, a mediodía, decía David, oraré y clamaré, y él oirá, ¿qué, hermanos? Mi voz, en Lucas capítulo 18, versículos, hermanos, número 1 al 8, para los que anotan, hermanos, Lucas 18, 1 al 8, hermanos, dice Jesucristo, que les iba a dar una enseñanza respecto a lo importante de orar constantemente. De hecho, hermanos, así lo dice. Voy a leer, hermanos, no quiero, hermanos, no voy a leerlo toda la historia, pero sí, hermanos, quiero tocar esta parte, hermanos, donde aquí, hermanos, dice el Señor, capítulo 18, versículo 1. Propúsoles también una parábola. ¿Sobre qué, hermanos? Es necesario orar de vez en cuando. Siempre. Y no, ¿qué, hermanos? Desmayar. Entonces Jesucristo, la parábola que les va a decir, esa era la intención. Que la iglesia, hermanos, entendiera que tenemos que estar en constante oración. Qué bonito el día de hoy. ¿Sí o no, hermanos? En el culto de oración, ¿se dieron cuenta cuántos éramos, hermanos? Éramos un resto y 3 montones, ¿sí o no? O sea, éramos, hermanos, pero una cosa hermosa, hermanos. Y así tiene que ser, ¿qué, hermanos? Siempre, hermanos, que sea así más bonito. ¿Por qué? Porque es Jesucristo la importancia, hermanos, de que oremos siempre y de que no desmayemos. ¿Y cómo no vamos a desmayar, hermanos? Siendo constantes en la oración, hermanos. Y vemos aquí, dice Santiago, en el capítulo número 5, Santiago, en el capítulo número 5, versículos 13 al 16, por favor, ¿quién le da lectura? Cinco, 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, pues serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede ser. Amén, maite, gracias, que Dios la bendiga. Y tú, mis amados hermanos, dice aquí, dice Santiago, es más rápido. Está uno enfermo, ¿qué tiene que hacer? Dice Santiago. Luego, ¿qué, hermanos? Oración. Lo que tienes que hacer es doblar tu rodilla y comunicarte con el Padre Celestial para decirle cuál es su condición. Siguiente paso, hermanos, después de hacer oración, ¿qué tienes que hacer? Ve al médico. ¿O no? Sí, ve al médico, porque sí, Dios te va a ayudar. Pero ¿qué tienes que hacer, hermanos? Echar mano de lo que Dios ha puesto. ¿Y qué Dios ha puesto, hermanos? A los médicos. Para que te ayuden, Señor, te pido que me bendigas y cuando vaya yo al médico, Señor, les dé la sabiduría necesaria para que ellos sepan darse los estudios correctos, el diagnóstico correcto y lo que ellos me den me ayude para salir adelante, ¿no, hermanos? Salgo del médico, me da la receta, me dice que, Señor, pongo en tus manos este tratamiento para que tú lo bendigas, pongas tu poder en él y que haga el efecto en mi cuerpo para seguir adelante. ¿Cierto, no, hermano? Es lo que hacemos. Ay, caray, creo que no. Mucha gente así como de que, ¿a poco es lo que hacemos, hermano? Sí, aunque no lo creas, es lo que hacemos, mis amados hermanos. Lo que tenemos que decir, hermanos, la oración de fe. Y dice aquí, mis hermanos, dice, la oración de fe salvará, ¿qué, hermanos? Al enfermo.
Y lo que decíamos anoche, rogad los unos, ¿qué, hermanos? Por los otros. Algo que me encanta, hermanos, cuando ese culto de oración, si se han dado cuenta, todos los que pasan piden por los demás. ¿Sí lo han notado, hermanos? Pasa un hermano en el culto de oración, Señor, te pido por todos los hermanos de la iglesia. Te pido por todos los enfermos de tu iglesia. Diciendo siempre lo hacen, hermanos. Y eso es bonito, yo de anoche. Y eso Dios lo toma en cuenta, hermanos, que nos preocupemos por los demás. Sí, hermanos. Por eso aquí, rogad los unos por otros. Dice aquí, la oración del justo, ¿qué, hermanos? Obrando eficazmente, puede mucho, hermanos. Y aquí, mis hermanos, que yo quiero comentarles, hermanos, esta parte. ¿Por qué? Porque te decía yo, hermano, la unción es poderosa, claro que sí. Pero la oración, ¿qué, hermanos? También lo es. A mis hermanos, a mí me tocaba, hermanos, ver, hermanos, algunos lugares, de verdad, hermanos, donde hay casas de oración, donde se esperan a que llegue el ministro. ¿No tienen ministro, hermanos? Y cuando llega el ministro, hermanos, de rol, ay, Dios mío, hermanos. Se hace una... Yo me acuerdo, hermanos, no acuerdo a qué localidad fui, no fue al Progreso, fui con mi esposa. Acabó el culto, ya era tarde, y me dice una hermana, ¿puedo ungirme? Sí, meta, con todo gusto. La unjo, hermanos, cuando levanto la vista, hermanos. Llegué, hermanos, a casa, hermanos, de ustedes, ¿verdad? A que me dieron una sobadita, hermanos, acá de, pues a mi edad, hermanos, ¿verdad, hermanos? Me dolió. Hace tiempo, hermanos, hubo un culto especial, hermanos, en Guerrero. Nos invitaron a mi hermano y a mí a ser los predicadores de ese culto de avivamiento, hermanos. Y juntaron, hermanos, a 12 localidades. Era un gentío, hermanos, de gente. De hecho, hermanos, alquilaron un salón, hermanos, grande, para que nosotros aquí hermanos, era un montón de iglesias, pero un montón de iglesias. Y mi hermano y yo, dimos que yo di el mensaje, hermano dio el mensaje en la tarde. Y hermanos, y cuando nos dijeron, hermano superintendente, tenemos a mis hermanos ministros, y vamos, hermanos, si alguien desea ungirse, puede hacerlo. Entonces, habíamos 3 ministros, uno de Acapulco, mi hermano y yo, allí en Iguala. Nos pasamos los 3 al frente, hacia un calor, hermanos, de aquellos sabrosón, hermanos, luego uno con traje, hermano. Estábamos los 3 ahí y nos pusimos así, hermanos, hagan filas. Y yo dije, nada más tengo un cliente, porque si no más había de uno por uno. Estaba toda la grey, hermanos, ahí al final. Un joven, hermano, cuando levanto la vista, hermanos, fácil, sin mentirles, había 25 formados en cada fila, hermanos. Y siguieron llegando, hermanos. Y yo, hermanos, ¿por qué se los comento esto, mis amados hermanos? Y yo decía, hermanos, y ustedes tienen, o ver, hermanos, tienen laico, tienen ayuda, tienen diácono. No, hermanos, que queremos que nos unjan. Mis amados hermanos, ¿será necesario esperarnos, hermanos, hasta la unción para pedirle a Dios, hermanos? Yo le dije a los hermanos, no, hermano. Si tienes sobrino en tu casa de oración, hermano, lo veo a que de aquí a que él tiene, él puede, ¿qué, hermanos? Él puede orar contigo, por ti, sin ningún problema. Porque ¿qué es lo que Dios va a contestar, hermanos? La oración, la fe con la que tú vayas, ¿qué, hermanos? Delante de Dios, con la humildad y con la fe con la que tú vayas, es conforme a Dios te va a responder. Ahora, sí, también Dios dice, ¿qué, hermanos? Que existe, ¿qué, hermanos? La unción. Dice, ¿alguno está enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Y me aceite. Es que hace rato ungí, hermanos. Dije otra vez, no, ya sería como la cuarta cita, hermanos, que pierdo. Ya les dije, hermanos, de verdad me tocó, hermanos, no se la lleven, hermanos, no sirve tomada, hermanos, requiere ministro para que esto funcione, hermanos. Y pues, mis amados hermanos, podemos pedir a cualquier hermano, ore por mí, es más, incluso yo puedo orar por mí, ¿o no, hermanos? Mi esposo puede orar por mí, mi esposa puede orar por mí, mis padres pueden orar por mí, mis hijos, ¿qué, hermanos? También pueden orar por mí, hermanos. Porque aquí, mis amados hermanos, lo que importa, hermanos, es con la fe, hermanos, con que se haga la oración delante de nuestro Dios. Dice Santiago, capítulo número 1, versículo 6, precisamente esto. Pero, versículo 6 dice, pero pida en fe, no dudando, ¿qué, hermanos? Nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Entonces, hermano, Santiago es claro, sí vas a orar, sí, pero hazlo con fe. Si tu oración no va a contener fe, si tú no crees que Dios tiene el poder de sanarte, mejor que, hermano, mejor ni te hinques. Si tu oración no lleva fe, hermano, no te hinques, porque dice Santiago claramente, ¿qué vas a recibir? Nada, hermanos. Hebreos 11:6, ¿qué dice, hermanos? Si que lo busques de memoria. ¿Cómo? Exacto, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se allega,
es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Entonces ahí, si no crees que Dios tiene el poder, entonces ¿para qué oras? Si no crees que Dios te va a sanar, entonces, hermanos, no tendría sentido ni siquiera comunicarnos con nuestro Dios. Los que estamos aquí, hermanos, creemos en Dios. ¿Tenemos fe? También sueño, ¿verdad, hermanos? Yo lo sé. Porque nada más me está contestando, hermanos, como a los hermanos que nos están viendo, hermanos. Los hermanos que nos veremos próximamente, hermanos. No contestamos, hermanos, todos. Tenemos, hermanos, que tener fe. Sin fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Dice, hermanos, el Salmo 103. Salmo número 103, hermanos. Versículo número 1 al 3. Yo lo leo, hermanos, para que no haya pleitos. Dice 103:1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo monte. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él sana, ¿qué, hermanos? Todas tus dolencias. Dios es el médico, ¿qué, hermanos? De médicos. El medio que Dios utiliza, hermanos, son los médicos, los medicamentos y las enfermeras, pero la sanidad, ¿quién la da, hermanos? Dios a través de ellos, pero está puesta en el poder de Dios. Hay gente que dice, es que yo a este médico le tengo mucha fe. Yo le tengo mucha fe a quién, hermanos? A Dios. Yo no. Como hace unos días, pero lo platicamos, ¿verdad? Que yo tengo mucha fe. La fe, hermanos, está puesta, que dijimos anoche, ¿quién? En Dios, hermanos, no en las personas. Dios, hermanos, pone, hermanos, los medios. Y Él, hermanos, Él es el que determina la salud de las personas. Él determina, mis amados hermanos, cuál es nuestra situación. Y es, hermanos, por qué pasan las cosas. Él lo tiene, hermanos, claro. Y tenemos, hermanos, que recurrir a Él y confiar, hermanos, en que Él lo puede hacer. Mi amado hermano, de hecho, Dios puede revertir muchas cosas. Si está en su voluntad, hermanos, Él puede, hermanos, incluso así ha pasado, hermanos, cambiar diagnósticos, hermanos. ¿Él lo puede hacer o no lo puede hacer, hermanos? Sí, hermanos. Yo les he contado, hermanos, mi papá nos acordará, hermanos, de cuando venimos de Chetumal, Quintana Roo, hermanos, que éramos vecinos, ¿verdad? No entiendo, ustedes no estaban por allá. Yo tenía la edad de, bueno, yo estaba más joven, hermanos. Todos mis hermanos, andamos por allá, mis amados hermanos, yo recuerdo, hermanos, perfectamente, y cuando, hermanos, ocurre, hermanos, todo esto, a mi mamá le detecta, hermanos, lo que es lo del cáncer, no exactamente, pero le dijeron, llegamos a México, lo perdimos todo, mis hermanos, conocimos la iglesia cuando estábamos, hermanos, en lo profundo, hermanos, totalmente hundidos, conocemos el evangelio, llegamos a Tacubaya, el doctor Alfonso lleva a mi mamá con un médico que era oncólogo, le hace los estudios y le dice, señora, usted tiene cáncer en los ganglios, todo su cuerpo ya tiene metástasis, ya está en todo el cuerpo, no le recomiendo ni quimioterapia ni radioterapia porque lo que va a pasar es destrozarle el cuerpo, llevar una vida de hospital internada y no se va a sanar. Yo le recomiendo una cosa, usted viva su vida, no se prive de nada, haga lo que guste y en el Dios en el cual mi amigo Alfonso y usted creen, encomiéndese a Él. ¿Qué año era, papá, cuando dijeron eso? 89, y mi mamita apenas falleció hace 4 años. Desde el 89, mis amados hermanos, a mamá le dijeron, coma todo lo que usted quiera, y mamá durante casi 30 años, y mamá comió todo lo que quiso. El médico le dijo, va a tener 2 años de vida, y mamá se aventó 29 años más. Porque mis amados hermanos, al final del día, mis amados hermanos, el que, no es un detalle, no quiero matarme en lo específico. Hermanos, el buen punto, hermanos, es que al final del día, Dios, ¿qué, hermanos? Es el que determina, ¿qué, hermanos? Los tiempos. Dios, hermanos, es nuestro médico, ¿no, hermanos? Y en Él, mis amados hermanos, nos amparamos. Me acuerdo mucho que mi mamá nos contaba que ese día que salió con el doctor, una joven que era su amiga con la cual iba de la iglesia, iba llorando, pero llore. Ay, es que te dije, y mi mamá dijo, ¿qué lloras? ¿Y qué? Es que te dijeron que no sé qué, ¿y qué? Y dijo, mamá, vámonos por unos tacos. Entonces la mamá acaba de decir que si mamá que se iba a morir en 2 años, y mamá se fue por unos tacos, y duró más de 30 años comiendo tacos, hermano. Yo creo que los tacos fueron lo que le dieron hasta a mi mamá, ¿verdad? Fue lo que yo, por ejemplo, yo sigo su dieta de mi mamá porque vi que duró tantos años, dije, haber sido los tacos y la coca, fue el éxito, ¿no, hermanos? Mis amados hermanos, porque ese es el punto. Si confiamos en Dios, mis amados hermanos, Él, hermanos, en nuestra vida está en las manos de quién, hermanos? De Él, y es el que toma, ¿qué, hermanos? Las decisiones, hermanos, sobre la vida de cada, hermanos, uno de nosotros. Pero, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para que la oración sea eficaz?
Dice, hermanos, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, ya vimos, hermanos, que tenemos que tener la fe, que es importante. Dice el apóstol Pablo en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 17, por favor, hermanos. 5:17. Sí. Orar sin cesar. Gracias, ¿verdad? Yo sé que estuvo muy largo, hermana, pero gracias, hermana, por ese esfuerzo. Hermana, se quedó como cantidad de lectura, así como de que, sí, ya terminamos el texto. Pero mis hermanos, fíjate qué poquitas palabras, pero lo profundo de lo que dice, ¿no, hermanos? Dice el texto, orad sin cesar. Es decir, ¿qué, hermanos? No sin mí, no, hermano, no, porque luego me quieren sacar. No, hermanos, orar sin cesar significa, hermanos, no pares, ¿qué, hermanos? De orar. Ora todo lo que necesites, ¿qué, hermanos? Orar hasta que recibas la respuesta, ¿qué, hermanos? De Dios. En la constancia, hermanos, muchas veces está el éxito, hermanos, de la respuesta que Dios nos pueda, ¿qué, hermanos? Nos pueda dar. Y te dije, hermanos, anoche, cuando a Dios se va en oración, no se le exige, se le ruega. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No es, hermanos, Dios no está para servirme, yo estoy para servirle, ¿qué, hermanos? A Él. Y a lo que apelo es a su misericordia. Te lo comenté la vez pasada. A una amiga de mi esposa, que vive a un lado, ella fue a una iglesia, no voy a decir su nombre, y le dijo la pastora, no, tú diezma, y Dios te tiene que bendecir. ¿Por qué Él está obligado a bendecirte? Porque tú ya diezmaste. Dije, caray, ahora sí Dios está obligado a darnos, porque sí tiene que hacerlo. ¿Cómo ven, hermanos? Yo sé que está obligado, hermanos. A nada. Oh, hermanos, Dios nos da porque Él quiere, ¿no, hermanos? Y porque es misericordioso, hermanos. Porque obligación, Dios con nosotros, hermanos, ninguna. Entonces, le pedimos, hermanos, a Dios. Por eso, hermano, dice Salmo número 10, hermanos, Salmo número 10, que es importante, que cuando vayamos delante de nuestro Dios, vayamos, hermanos, con la actitud correcta. Salmo 10, versículo, hermano, número 17. ¿Cómo dice, por favor? El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones de su corazón y haces atento tu oído. Amén, hermanita, gracias, Dios la bendiga. Dice que el oído de nuestro Dios está atento a quienes. ¿Cuántos de los que aquí, hermanos, somos humildes? No me contestes. Porque el humilde, ¿qué, hermanos? El humilde no dice que, ¿qué, hermanos? No dice que es humilde. ¿O sí? Porque si el humilde dice que es humilde, entonces, ¿qué, hermanos? Ya no es humilde. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, por eso no me contestes. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, realmente somos humildes? Es decir, hermanos, y apenas mis hermanos varones hace rato estaban hablando acerca de qué, hermanos? De la humildad, no a través de las palabras, a través, ¿cómo demostramos la humildad, hermanos? ¿A través de qué? De las acciones, a través, hermanos, de los hechos. De que, hermanos, que la persona humilde, aquí a mis hermanos, que anda como Jesucristo, hermanos, noblemente ayudando a todos, hermanos, perdonando todo, y hermanos, y sujeto a la voluntad de nuestro Dios. Dice que, hermanos, que cuando alguien es humilde, el oído de Dios, ¿qué, hermanos? Está atento a sus oraciones. Así que si tú eres soberbio, mi amado hermano, si eres soberbio, González, ya sabes por qué, hermanos, ¿qué? ¿Por qué Dios no te contesta, no, hermanos? ¿A alguien, mis hermanos, de aquí, hermanos, Dios no le ha contestado alguna vez? No, porque uno que yo soy humilde, hermano. No, siempre me contesta. Dijimos, hermanos, anoche, Dios siempre, ¿qué, hermanos? Contesta. Dios, exactamente, hermano. Dios siempre contesta. Hermanos, que Dios no me contesta. Sí te contestó, hermano. Dijimos anoche, no, hermanos. Ya te dijo que, hermanos, que no. Lo que pasa es que no te dijo lo que tú quieres escuchar, pero de que te contestó, ¿qué, hermanos? Te contestó. ¿Recibiste lo que le pediste durante mucho tiempo? No, te dijo que no. Y es así, hermanos. Dios, hermanos, siempre va a responder. Y vimos, hermanos, anoche, hermanos, Dios de qué manera y por qué, hermanos, lo hacía. Ahora, Dios, hermanos, da respuesta, y las respuestas de Dios, hermanos, son variadas. ¿Cómo variadas, mis amados hermanos? Vamos a ver, hermanos, lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 12.
Dicen, hermano, pero el aseo. Por eso que empecé temprano, para que me diera tiempo de alargarme, hermanos. Dice, hermanos, dice, ¿cuál les dije, hermanos? Ah, exacto, es para que estaban atentos, hermanos. Versículo, hermanos, número 7 en adelante, dice así: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que ¿qué, hermanos? Dice Pablo, que me abofetee, para que no me, ¿qué, hermanos? Enaltezca sobremanera. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, ¿es fácil que el ego se te suba? O sea, imagínate, ¿cuántas personas le dieron al apóstol Pablo? Oye, Pablo, muchas gracias. Oye, Pablo, predicas bien bonito. ¿Cuántos se lo dirían, hermanos? Muchos. ¿Y qué podíamos pasar con el apóstol Pablo? Decir, sí, ¿verdad? Oye, sí predico bien, ¿verdad? Sí, ya como que ya soy famoso, ¿no? Ya tengo mi club de fans en Corinto, ¿no? Hay unos seguidores que tengo allá en Gálatas y cada vez que subo me dan like, ¿no, hermanos? O sea, eso podemos pasarnos, porque, hermanos, el ego, hermanos, se rube rápido. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dios ayudándome para evitar que deje que en lugar de pensar que soy yo el que hace las cosas, y recuerde que, ¿qué, hermanos? Que es Dios el que las hace todas, y me adjudique algo que no me corresponde, porque toda la obra es de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le mandó un aguijón. ¿Y qué es ese aguijón? Cada vez que Pablo quería enaltecerse, ¿qué, hermanos? O le quería ganar el ego, el aguijón lo bajaba, ¿qué, hermanos? De su nube. ¿Sí, hermanos? Y lo ponía, ¿qué, hermanos? En el lugar, hermanos, donde tenía que hacer. Le daba, hermanos, una dosis, ¿qué, hermanos? De ubicatex, ¿o no, hermanos? O de humildad, hermanos. Y entonces, hermanos, dice el siguiente versículo 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate, ¿qué, hermanos? Mi gracia. Porque mi potencia en las flaquezas se perfecciona, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy, ¿qué, hermanos? Poderoso. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió Dios a su oración de Pablo? ¿No? Le dijo que no, hermanos. Le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y qué me dijo Dios? No te lo voy a quitar. Bástate, ¿qué, hermanos? Mi gracia. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dios le dijo que no. ¿Y qué hizo Pablo? Aceptó, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. Y aprendió a vivir con ese aguijón, ¿no, hermanos? Y dijo Pablo, y ahora en lugar de pelearme con lo que estoy viviendo, he aceptado lo que Dios me ha mandado. Y cuando viene esa parte en mí de esa aflicción, me hace que sea más fuerte espiritualmente, ¿qué, hermanos? Delante de Dios. Ese aguijón, hermanos, en lugar de, hermanos, Pablo verlo como un enemigo, lo vio como una ayuda, porque, hermanos, lo hizo que fuera cada día mejor siervo del Padre, ¿qué, hermanos? Celestial. Y dijo, Señor, si es no, no hay problema. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, qué, hermanos? Todos nosotros. Cuando Dios nos diga que no, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar qué voluntad. Pero como que no nos di con mucho entusiasmo, ¿verdad, hermanos? Más bien los escuché como resignados. No, mis amados hermanos, cuando Dios nos diga que no en una oración, ¿qué vamos a hacer? Aceptar la voluntad de Dios, hermanos. Porque Dios, ¿qué, hermanos? Dios es sabio. A veces, mis amados hermanos, Dios dice que sí, pero se tarda un poquito. ¿Cuánto se puede tardar, hermanos, el Señor? Lo vimos, mis amados hermanos, ¿se acuerdan, hermano Cristian? Nos dio una historia en la mañana, ¿se acuerdan, hermanos? Un joven que, ¿qué, hermanos? Que toda su vida, ¿qué, hermanos? ¿Toda su vida? Pues ciego, hermanos. ¿Cuándo tuvo que esperar, hermanos? Años. Hasta que el Señor, ¿qué, hermanos? Lo bendijo y le dio, ¿qué, hermanos? La vista. En Marcos capítulo número 5, hermanos, nos habla de una mujer, que, hermanos, que tenía 12 años de enferma, ¿o no, hermanos? Y no solamente, hermanos, era el hecho de que la mujer tenía 12 años de enferma, hermanos, sino que dice la Escritura, hermanos, que por esa enfermedad había gastado, ¿qué, hermanos? Todo, dice hermano Edgar, hasta fue a empeñarse un hermano Edgar, dice que lo perdió, todo, hermanos, todo lo perdió, por ir ¿con quién? Con los médicos. Y en lugar de mejorar, ¿cómo le iba a la mujer, hermanos? Dice que cada vez se ponía, ¿qué, hermanos? Peor. 12 años, gasté todo, fui a todos los doctores, me decían que aquí, que acá, que el otro, que yo conozco aquel y aquello, fui a todos los lugares.
por 12 años, gastó el último centavo y dice que la mujer le iba peor cada vez. Pero después, hermanos, de 12 años, se encuentra con Cristo y, hermanos, solamente bastó con que tocara el borde de su manto y en un instante, ¿qué, hermanos? Lo que duró 12 años, en un momento, en un segundo, en un instante, ¿qué, hermanos? Cambió su vida, fue sana. Pero esperó, ¿qué, hermanos? 12 años. ¿Cuántos llevas tú? Hacemos una semana, hermanos, llevamos una semana y, Dios mío, ya no puedo con esto. Hermano, te faltan 11 años. Tranquilo. Ya llevas una semana, ya nada más te faltan 11 años, 11 meses y unos tantos días, hermano, y ya viene tu milagro. A veces, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque Dios sabe cuándo y cómo respondernos, ¿no, hermanos? A lo mejor Dios sabe que si nos responde así, hermanos, así dejamos de orar. Dijo Dios, qué bonito se veía este lugar, lleno de culto de oración. Pero si a todos les respondo ahorita, en el próximo mes va a haber 8. Entonces, ¿qué dijo Dios? Aguántenme. Mientras yo vea gente, dijo Dios, va a aguantarse un hermanos para responderte en tu momento, porque Dios te ayuda a madurar tu fe y tu confianza, hermanos, en Él. Ahora, hermanos, también Dios actúa de manera que, hermanos, más rápida. Dice, hermanos, segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. En aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte. ¿Cómo era su enfermedad, hermanos? De muerte. ¿Qué te dije, mi amado hermano? Que si está en la voluntad de Dios, ¿qué puede hacer, hermanos? Revertir cualquier, ¿qué, hermanos? Diagnóstico. Este, hermanos, hombre estaba destinado, ¿qué, hermanos? A morir. Ya estaba a punto de morir. Dice aquí, enfermo de muerte. Y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós, y díjole, Jehová Dios dice sí, dispón tu casa, porque, ¿qué, hermanos? Has de morir y no vivirás. Entonces volvió, fíjate lo que le dice Isaías. Imagínate que alguien llega a tu casa y que diga, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano, qué bueno. Un cafecito, me lo echamos. Dice Dios que reparta las milpas. No. ¿Por qué, hermano? Porque le quedan unos cuantos días. Dios dice que sus días han terminado. ¿Qué sentirías, hermano? ¿Te pones mal o no, hermanos? ¿Te pones mal? ¿Sí o no? Es natural. Somos seres humanos o no. Y como carne nos pega. Porque a mí, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y entonces, mis amados hermanos, puede golpearte tremendamente una noticia de este grado, hermanos. Yo espero en Dios que nunca más la recibas, pero si recibes esta noticia, hermano, tranquilo. Dios sabe por qué, ¿no, hermanos? Si vas al médico y te dicen algo malo, hermano, tranquilo. Al final del día, va a pasar lo que Dios quiere que pase, hermanos. Mejor pídele a Dios que te acompañe, ¿no, hermanos? Si va a ser sí, si va a ser no, si va a ser tarde, mejor dile a Dios que te dé la fuerza en ese momento y que se haga la voluntad de Dios, ¿no, hermanos? Escuché una vez un predicador que dijo, y si te dicen que te vas a morir, ¿sabes qué es lo que peor que puede pasar? Que te vayas. Todos vamos a morir, ¿no, hermanos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que mueras. ¿Algún día va a pasar o no? Así que, tranquilos, ¿no, hermanos? ¿Qué hace el rey, hermanos? ¿Qué hace el rey cuando da la noticia? No lloró, no hizo nada. Versículo 12. Entonces volvió su rostro a la pared, oró a Jehová y dijo, ruégote, oh Jehová, hagas memoria de lo que me ha mandado delante de ti, en verdad, e íntegro de corazón. ¿Cómo era la vida de este rey, hermanos? ¿Era bueno o no? Aquí te doy un consejo. ¿Quieres que Dios te escuche? Haz cosas buenas, ¿o no? Este rey, cuando se voltea con Dios, ¿qué le dice, hermanos? Tengo todas, ¿qué, hermano? Todas estas obras que me respaldan, ¿o no? Él no va a pedirle a Dios con las manos vacías. Él va con muchas obras. Señor, acuérdate de mí. Yo he andado rectamente delante de ti, he hecho justo, he hecho verdad. Yo he guiado a tu pueblo. Él está apelando, hermanos, a Dios
que conforme a lo obediente que él ha sido, él cree que puede merecer otra oportunidad, ¿no, hermanos? Y a eso le apela a Dios. ¿Cuántos hermanos ahorita podríamos con esos argumentos acercarnos a Dios? Tener lo suficiente para poder negociar con Dios. ¿Quién tiene algo para negociar con Dios? ¿No lo tienes? ¿Te doy un consejo? Empieza a juntarlo. Empieza a juntarlo, hermano. Si ahorita no lo tienes, empieza a juntarlo. ¿Pero cuándo? ¿Ya? Empieza a hacer lo correcto. Empieza a hacer buenas obras, ¿o no? Llénate de buenas obras. Llénate de buenas acciones. Llénate de obediencia para que si llega el momento, tengas con qué negociar con Dios, ¿o no? Tengas algo que mostrarle. Y decirle, Señor, aquí está, como lo hizo el rey, ¿o no? ¿Y qué pasó, hermanos, cuando el rey hizo esto? Versículo, hermanos, número 4. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: hermanos, ni siquiera había salido, ¿qué, hermanos? De la casa, dice, bueno, iba en camino, triste Isaías, y el Señor le dice: regrésate. ¿Y ahora qué? ¿Qué más? ¿Para qué me regreso si ya le dije, qué, hermanos? Que se va a morir. ¿A qué regreso a esa casa? Bueno, ¿a qué vas a regresar? Dice versículo 25: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído su oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa, que, hermanos, de Jehová. Qué bonita historia, ¿no, hermanos? ¿Y sabes algo? Esta historia, si tú quieres, puede ser tu historia, hermanos. Esta puede ser tu historia. ¿O no puede ser tu historia? Puede ser tu historia. ¿Qué necesito, hermano? Humillarte. Doblar tu rodilla. Tarde, mañana y a mediodía. Humildad. Aceptando siempre. Buenas obras. ¿O no, hermanos? A esos ingredientes le agregas fe. Y mi hermano, grandes maravillas de parte de Dios podemos ver. La oración a los enfermos, Dios la puede contestar, hermanos, y podemos recibir parte de Dios aquello que estamos buscando. Dios bendiga, mis hermanos, grandemente, mis amados hermanos, paz a vosotros.